está el doctor Eugenio Zaffaroni en San Juan, le damos la bienvenida. Yo creo que no hace falta presentación, pero hay dos datos que yo quiero destacar. Uno, tiene 25 obras escritas o más, pero uno de ellos, su obra Derecho Penal, parte general, que es coautor, alcanzó la cima de venta y de uso en universidades latinoamericanas en tiempo récord. El otro tema, que es uno de los redactores de la Constitución argentina. Más o menos. De la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. También. De la Nacional en el 94, bueno, tuvimos una intervención bastante coyuntural. Muy bien, doctor Zaffaroni. Estaba leyendo acá declaraciones de la doctora Argibay, ¿la conoce? Sí, claro. Ministra de la Corte de Justicia. Y dice, la relación con el poder del Poder Judicial y el Ejecutivo no es demasiado cariñosa. Utiliza un término cariñoso, sí, después de todo, ¿no? ¿Cómo andan esas relaciones? Bueno, no creo que tenemos con el Ejecutivo la vinculación que tenemos que tener como cabeza de poder, es decir, las relaciones que normalmente tenemos que mantener no es un trato permanente que tenemos, ni continuo. Necesitamos tener vinculaciones con el Ejecutivo, con el Legislativo, necesitamos cuestiones de presupuesto, cuestiones de locales, cuestiones de personal, etcétera. En fin, necesariamente tenemos que mantener una vinculación interpoder. ¿Sabe lo interesante? Los ministros de la Corte Suprema tienen actuación pública. Nosotros estamos acostumbrados a las cortes provinciales. Por ejemplo, los ministros de la Corte de San Juan nunca logramos que vinieran a un programa de televisión. Nunca logramos que hagan declaraciones. Y ellos están con el concepto de que los jueces hablan a través de la sentencia. Pero ellos manejan un poder del Estado. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, yo creo que durante muchísimos años el Poder Judicial, incluso el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Nacional, yo siempre digo que daba la misa en latín y de espaldas, ¿no? Creo que hay que introducir en las carreras de Derecho técnicas de comunicación. Yo creo que sí, ¿no? Nosotros tenemos que comunicarnos con la gente, que usar los medios de comunicación. Y bueno, somos un poder del Estado y por ende las cosas que hacemos se nos puede criticar como cualquier otro poder del Estado, ¿no? Sobre todo que tratan temas muy humanos, sobre todo en la parte de derecho penal, por el caso de la Corte, más que tiene que resolver cuestiones de fondo. Y hay temas que a la gente le preocupan mucho. Un tema que usted lo tiene como centro del debate es siempre el tema de la seguridad. Cada vez que quieren escuchar una voz distinta, el doctor Zaffaroni. Sí. Y la gente se pregunta, porque sabe, acá hay gente que tiene 50 entradas a la policía y nunca tuvo una sentencia, entonces entra y sale. Bueno, se supone que si hay entrada a la policía y no hubo sentencia no debe ser nada grave. Sí, claro, pero cuando no hay sentencia y si hay, por ejemplo, por un accidente de tránsito y a la segunda vez con ese antecedente lo meten preso y así... Ahí hay toda una serie de problemas respecto de eso, imputaciones al Poder Judicial que provienen en realidad en el último tiempo de un desconocimiento de la operatividad del aparato penal. En rigor de verdad, bueno, si lo que se pretende es que no se suelte más un preso, eso no se hace expreso porque puede llegar a ser, obviamente que es un absurdo. El problema que tenemos en lo que se llama seguridad, a mi juicio, es un problema de falta de sentido común. Se politiza la cosa, se partidiza, se coloca en el medio del debate político, etcétera, y se saca de lo que tendría que ser el debate técnico. Si queremos bajar el nivel de violencia de una sociedad, obviamente eso es una tarea de motivar y desmotivar conducta, ¿no? Tengo que motivar conductas menos violentas y tengo que desmotivar conductas violentas. En cualquier ámbito de la sociedad donde hay que motivar o desmotivar conductas se usan técnicas. Cualquier empresario que quiere imponer un producto, primero hace una investigación de mercado, ve qué publicidad tiene que hacer, ve cómo puede motivar a la gente a que compre su producto y a que no compre del competidor, etcétera. Y bueno, para eso se usan técnicas de mercadotecnia, se usan técnicas de sociología, se hacen encuestas, se hace un análisis económico. Entonces, si se hace en cualquier ámbito de la realidad social, ¿cómo se pretende motivar o desmotivar conducta cuando se trata de bajar la violencia social sin ese tipo de estudios? Y bueno, y esa es la realidad, no lo sabemos.
¿Pero quién tiene que hacer esto? ¿El Ejecutivo? Es el gobierno. Pero el gobierno le tira la pelotita a los jueces. Sí, lo que pasa es que no le interesa al Estado hacerlo porque no sabe. Los jueces, por supuesto que no podemos hacer eso, porque eso es una tarea específica, es una tarea preventiva, es lo que hace el Home Office en Inglaterra. Bueno, Scotland Yard está integrado, los comisarios de Scotland Yard son sociólogos. Claro. Apuntemos para arriba, yo creo que realmente hay que la mira, hay que ponerla en un modelo alto, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, San Juan sancionó su constitución en 1986, ¿no? Fue bastante avanzada, como la del 27 también, que fue avanzada en lo social. Creó una serie de instituciones, algunas como la Policía Judicial todavía no se ponen en marcha, ya llevan 25 años. Entonces, te habla con el juez, con el policía y le dice, ¿qué quiere decir? Yo detengo y después me lo dejan libre. Habla con el juez y dice, ¿y dónde lo mando? Habla con el guardiacárcel y le dice, y los patronatos tampoco funcionan. O sea, es toda una cadena para hacer una política de seguridad. Naturalmente que el sistema penal es todo un aparato, pero por otra parte, cuidado, la política de bajar los niveles de violencia no solo es cuestión del aparato penal, es cuestión de coordinación de otros entes del Estado, ¿no? También. Tengo que ver cuál es no la causa de la conflictividad en general. Hay medidas que se deben tomar en forma inmediata, hay medidas de mediano plazo y medidas de largo plazo. La de largo plazo ya sabemos cuál es. En todo el mundo sabemos que cuando se sube el nivel de vida, cuando el Producto Bruto Interno sube, el homicidio baja y suben las estafas, eso lo sabemos. Pero esa es la medida de largo plazo. La de corto plazo es la medida inmediata policial. Pero la de mediano plazo es esta medida que hay que ir un poco a la raíz del conflicto concreto. Y el conflicto concreto no se puede definir ni provincialmente y menos nacionalmente. El conflicto concreto siempre es casi barrial. Yo no puedo prevenir de la misma manera la violencia en la Isla Maciel que en San Isidro. Claro. ¿Por qué? Porque son dos violencias distintas, dos formas distintas, dos cantidades distintas, dos dimensiones. En los dos habrá, pero son diferentes. Y por ende la prevención debe ser diferente. Hablo de homicidios. Bueno, pero el homicidio, ¿qué tipo de homicidio? ¿Es el homicidio intrafamiliar? ¿Es el homicidio en ocasión de robo? ¿Es el homicidio entre conocidos en el boliche? Hay distintas prevenciones conforme a las características del hecho. Y hablo de homicidio porque es el delito donde la cifra es dura, ¿no? Donde queda el cadáver y no hay cifra negra. Si hablamos de delito contra la propiedad, ahí tenemos que hacer encuestas de victimización, porque muchísima gente no denuncia. Entonces tenemos que ver cuál es la dimensión real del fenómeno. Si hablamos de otros delitos como aborto, ahí tenemos que hacer una encuesta de autodenuncia, porque los abortos que llegan a la justicia es un número ínfimo. Bueno, pero si no investigo eso, ¿qué prevención voy a hacer? ¿Y cómo voy a invertir el presupuesto? Seguridad absoluta no existe. No. De modo que la inversión presupuestaria, si se hace conforme a los gustos de cada uno, al olfato de cada uno, estamos tirando dinero. Hay sectores que cada día piden más, algo similar a lo que hizo Giuliani en Nueva York, la tolerancia cero. ¿Cómo ve usted eso? El señor Giuliani es un demagogo que lo único que hizo en New York fue hacer ese eslogan de tolerancia cero, que lo saca de un racista que había hecho una investigación anterior donde decía que los negros tenían un cociente intelectual menor a los blancos, una investigación financiada por una empresa que había financiado todas las investigaciones racistas de los años 20. Este señor Giuliani lo único que hizo de positivo fue limpiar la policía de New York de corrupción en gran medida, y bueno, y con eso resolver algunos problemas de la calle hasta bajar el índice de conflictividad a niveles más o menos normales. Si a mí me dan pleno empleo, me permiten limpiar la policía y me permiten hacer una buena inversión en seguridad, yo le bajo el índice de delito en cualquier lado. Obviamente eso es lo que hizo. Lo de las ventanas rotas y la tolerancia cero es un absurdo, donde este racista al que Giuliani imitaba o repetía, lo que decía era que teníamos que tolerancia cero, no tolerar ni que se rompan ventanas, nada, ni la menor infracción, porque si se toleran las infracciones menores, ese sujeto termina siendo Scarface o Dillinger, lo cual no hay nadie que pueda sostener semejante cosa. Sí, es cierto, Scarface habrá empezado haciendo cosas
pero no todos los que realizan contravenciones terminan siendo asesinos o matando a abuelitas por la calle. No, eso es un absurdo. Pero realmente es un eslogan político, no otra cosa. Otra la medida las... concreta, sí, si me dan los mismos medios, cualquiera lo hace. Otra de las cosas que se esgrimen de determinados sectores siempre es que hay que endurecer las penas y sobre todo bajar la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su opinión? Las penas que tenemos en el Código Penal en este momento son penas totalmente locas. El código está absolutamente destrozado, a tal punto que, bueno, nuestro código es un código conservador, antiguo, pero nos rigió unos cuantos años, unas cuantas décadas y nos rigió bien, ¿no? El Código de Moreno. Hoy lo han destruido, a tal punto que, bueno, no sabemos ni cuál es el máximo de pena privativa de libertad temporal, no sabemos cuál es el máximo de la prisión. Yo le puedo decir mi interpretación, otro puede tener otra, y las dos ser discutibles, pero ninguna es cierta. Con eso hemos perdido el grado mínimo de certeza. Otra cantidad de cosas, conductas que están tipificadas 2 veces, una serie de absurdos, la fórmula de cuantificación de la pena totalmente alterada. Se nos han destruido la legislación penal. Las penas que estamos imponiendo por delitos graves son penas graves, penas muy graves. Si quieren ponerla más grave, se pueden poner. El resultado... Por ahí no pasa la solución, ¿no? Yo no creo que vaya a evitar que alguien me asalte porque a alguien que comete un homicidio en vez de 20 años se le aplican 25, o en vez de 25, 30. Eso no incide, eso es un razonamiento economicista que en la práctica no se da. No hay nadie que vaya por la calle con un menú diciendo cuánto me va a costar 20 o 25 años matar a mi suegra y entonces lo voy a decidir según me cueste 20 o no según me cueste 25. Esto no es así. Usted habló de que se ha destrozado el Código Penal. Sí. Lo difícil para el ciudadano que lo ve desde afuera es que de acuerdo al juez que le toque, le puede tocar la pena. Y hoy en día la división más evidente es en lo que se va a llamar, le pongo comillas, garantista o no garantista. Garantistas somos todos, la verdad, pero bueno. Pero Zaffaroni o no Zaffaroni. Esta es la división que hay en cualquier juzgado en San Juan y la República Argentina. Ha llegado a ser muy importante usted. Las garantías son de la Constitución, no son mías. Y tampoco se inventan. Las garantías se fueron consiguiendo a través de la historia, dolorosamente y como resultado de catástrofes y de desastres. Si eliminamos garantías, vamos a tener un policía bajo la mesa, vamos a tener el gobierno que se nos mete donde quiera, vamos a tener que nos escuchan todas las conversaciones, vamos a suprimir el ámbito de privacidad, vamos a perder todos los derechos, la libertad, la propiedad, la vida, la integridad física, etcétera. Bueno, si hay alguien que quiere un Estado absoluto, que lo confiese. No estará de acuerdo con la Constitución, y yo respeto que puede haber gente que sea partidaria de un Estado absoluto, que haya nazi, que haya fascista, que haya stalinista, ¿sí? Pero que asuma ideológicamente la posición, discutiremos políticamente, pero que asuma la posición. Doctor, que no me diga que es liberal, pero que no respeta garantías. Bueno, entonces eso no lo entiendo ya. Ahí perdí el tren ya. No. Bueno, lo que quieran preguntar, está el doctor Zaffaroni. Yo estoy asombrado porque estar con un ministro de la Corte Suprema, que le podamos preguntar de todo, que no nos haya puesto límite, cuando acá no logramos que venga un ministro, ¿cuánto llevamos? ¿10 años de programa? No hemos logrado nunca que venga un ministro. Me parece asombroso, doctor, en serio. Es agradecimiento a usted. Hay un tema que es, mucho se ha debatido, es necesario juzgar a los menores, incluso los que piden más penas es una bandera, pero ha cambiado un poco el juego cuando han dicho, bueno, es necesario juzgar a los menores. ¿Por qué es necesario juzgarlo? ¿Por qué es necesario tener un código especial? Bueno, en cualquier materia, cuando no hay división de funciones en el proceso, cuando no tenemos un juez, un acusador, una defensa, estamos en un proceso inquisitorial. Y lo cierto es que hay un discurso que se hizo con respecto a niños y adolescentes que aparentemente es un discurso muy generoso, muy humanista, etcétera, pero que de hecho es un discurso totalmente autoritario, ¿no? Que es el discurso tutelar.
vamos a tutelarlo, vamos a cuidarlo, y lo tutela un juez tutelar, no hay defensor, no hay acusador. Lo primero que tenemos que hacer con un pibe, si vamos a hacer algo que se refiere a justicia penal, no a asistencia, que es otra cosa, no a situación de desamparo, asistencia, ¿no? Cuestión penal, lo primero que hay que hacer es reconocer que es un ciudadano, y por ende tengo que, si voy a tomar cualquier medida, tengo antes que probarle que hizo lo que dicen que hizo. Ese es el asunto. Después tomaré la medida, pero hoy se están tomando las mismas medidas, que son penas, con otro nombre, pero son penas en definitiva, porque si tengo que internar a una persona en un instituto, en una institución total, bueno, la llame cárcel o la llame como la quiera llamar, es una institución total, eso es una pena, eso es una privación de libertad, y eso requiere un proceso previo. Hay cada vez más gente que pide que en vez de sancionar a los menores, se empiece a sancionar a los padres. ¿Esto es posible? Sobre todo cuando hay un incentivo de los padres. Desde el Código Civil hay una responsabilidad civil de todo aquel que tiene un incapaz a su cargo. Pero la responsabilidad civil, hablar de responsabilidad penal me parece un despropósito, ¿no? Doctor, por ahí uno no quiere prenderse a los debates que no sabe si tienen un objetivo político o son honestos en el momento que se plantea, no es que no sea honesto el tema. Pero si uno toca penalizar o no el consumo de droga, o toca el tema aborto, se arma el debate nacional y nos olvidamos de todos los temas. Sí. Pero no me puedo sustraer porque usted tiene opinión sobre estos dos temas bien firme. Cuénteme algo. Bueno, en el tema aborto le contaré que tengo algo más de 30 años de juez y por mis manos debe haber pasado, me sobran los dedos de las dos manos para contar los abortos que me han pasado por la mano. De modo que, bueno, la penalización no tiene un efecto ni preventivo ni lo evita, y todos sabemos, no seamos hipócritas, que en la sociedad argentina el problema del aborto no se ha debatido porque la clase media argentina aborta en condiciones de seguridad sanitaria. Y las clases pobres, las capas pobres de la población no. Y ahí tenemos todo lo que conocemos, la aguja de tejer, el perejil, la pluma, el pavo de ganso, etcétera. Bueno, y tenemos las muertes por septicemia. Yo creo que hay que sentarse un día y decir, bueno, vamos a ver cómo bajamos el número de abortos, ¿no? Política de disminución de daños. El número de abortos que tenemos en la sociedad es alto, es un hecho grave. Bueno, qué sé yo, que esté el Código Penal, no esté el Código Penal, a mí no me interesa, los fetos ni las mujeres son de papel. Y en consecuencia hay que sentarse a decir racionalmente, bueno, cómo bajo el número, cómo reduzco el fenómeno. Si no lo puedo eliminar, bueno, por lo menos cómo lo reduzco, ¿no? Son vidas humanas. Bueno, no me interesa discutir si es persona, no es persona, no entremos a cosas que no tienen sentido, es decir, bajemos el número. Eso es lo práctico que creo que razonablemente es lo primero que uno tiene que pensar, ¿no? El otro tema es drogas. Este es un flagelo que está en todo el país, en todo el mundo, diría yo, ¿no? Toda la vida ha habido tóxicos en la humanidad y hoy también los hay. El problema del tóxico, bueno, tóxico lícito, tóxico ilícito, el problema es más o menos el mismo. Hay uso de tóxicos, tomamos café, si nos tomamos un vino. Hay abuso de tóxicos, hay quienes toman un poco más de lo que deberían tomar, ya entra a comprometerse la salud. Y hay un número, por fortuna pequeño, de personas que se vuelven dependientes del tóxico. Es un número dentro de todo lo que es frente al universo de usuarios o de abusadores, el universo de dependientes es pequeño, afortunadamente, pero los hay. Perseguir el tóxico por el tóxico mismo, no hay ningún tóxico que automáticamente provoque una dependencia. Ahora sí estamos teniendo en el país un fenómeno nuevo con algo que quizá no sea propiamente, creo que no se debe llamar droga, creo que casi es
es mejor llamarlo veneno directamente, que es la cuestión del llamado Paco, ¿no? Sí, sí. Ese es un fenómeno particular, tiene otras características. El resto, bueno, lo que son más o menos los tóxicos prohibidos clásicos, tradicionales, sí, tenemos consumo. Afortunadamente nuestra situación geopolítica no nos coloca en la misma posición que puede tener el pobre México, Colombia, etcétera. No somos país productor. Creo que tenemos de cualquier manera que apuntar los cañones al tráfico, y creo que tenemos también que dejar de ser hipócritas y dejar de perder tiempo y esfuerzo en llenar de expedientes los juzgados federales, expedientes que no sirven absolutamente para nada, porque lo único que se hace es perseguir un pibe que tiene un porro en el bolsillo, lo cual eso no es el Acá no es el objetivo. El problema de fondo aparentemente no es solo el consumidor, sino el poder que se va generando a través del negocio que mueve la droga. Por ¿no? eso hay que apuntar los cañones hacia eso. Hacia eso. Ese es y no desperdiciar los esfuerzos, ni policiales, ni del sistema ¿Contribuye judicial. o no que se liberalice el consumo de droga, no que se despenalice? Bueno, liberalizar no es algo que lo puedo despenalizar. El consumo... Como los cigarrillos, uno va y lo compra en un kiosco. No lo podemos hacer nosotros. No. Estamos vinculados por tratados internacionales a la obligación de tener que punir, perseguir penalmente. Eso es una hipótesis, se podría hacer, pero a nivel planetario, a nivel mundial. Claro. Habría que denunciar y derogar el Tratado de Viena, etcétera. Si se puede o no se puede hacer a nivel mundial, yo no se lo podría decir, porque trato de hablar hasta donde sé, donde ya no sé, y ahí el problema es eminentemente económico. Doctor, yo no quisiera estar en los pantalones suyos o de todos los integrantes de la Corte, porque se les vienen, me imagino, muchas presiones, se están judicializando mucho la política, y se mezcla política, economía, y van a tener que resolverlo ustedes, aparentemente. Eso es mundial. La judicialización de la política es un fenómeno mundial. Los italianos lo llaman justicialismo. Nosotros lo llamamos judicialización. Sí. Pero es resultado, en definitiva, de la globalización. Con la globalización, los estados nacionales pierden poder. Y muchos problemas, no se pueden resolver porque hay limitaciones de los operadores de los estados nacionales para hacer reformas de carácter estructural. Entonces se derivan al Poder Judicial, y tenemos que tener la suficiente claridad para no caer narcisísticamente en la tentación de decir nosotros lo vamos a resolver. Es decir, cuando un problema de naturaleza política se pretende que lo resolvamos nosotros, lo que tenemos que hacer es devolverlo al campo político. Es que es político y es económico al mismo tiempo, muchos de los temas que están en discusión, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ley de medios es económico, además de político. Económico y político, sí. Papel prensa es económico, además de político. Sí, son temas... no le van a poder esquivar mucho. Bueno, papel prensa es un problema que tendrán que investigarlo, es una cuestión de hecho, unos sostienen una cosa, otros sostienen otra. Veremos lo que se investiga y lo que resulte de una investigación. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Por lo que podemos ver, faltan políticas de Estado contra la inseguridad, ¿no? ¿Y usted cree que a los políticos, usted hoy está participando en un seminario de política, les interesa conocer el problema de fondo de esto? ¿Si realmente les interesa resolverlo? ¿O tienen la voluntad, por lo menos? O yo nunca hablo de los políticos así en líneas generales, porque es muy fácil criticar la actitud de los políticos en general y el riesgo que hay en eso es terminar en una antipolítica. Son todos iguales y en consecuencia después que se vayan todos y que venga yo. Eso cuidado. Cuidado con eso. Creo que lo que es interesante y por lo cual vine, es que creo que sí es importante que los cientistas políticos y los políticos tomen conciencia de la naturaleza del problema y de las dificultades técnicas del problema y de que la solución es técnica.
que saquen el problema del ámbito de la partidización, de la lucha política. Si no se saca de ahí no se va a resolver nunca, porque lo que se está haciendo directamente es crear una criminología mediática que no tiene nada que ver con la realidad. Yo no sé si suben o no suben la violencia, no sé lo que pasa, pero se crea una sensación en un momento dado, y bueno, llegamos al colmo del absurdo. Cuando se puede manejar otra cosa temible, esa sensación desaparece. Entonces aparece el dengue y se terminó la sensación de inseguridad, claro, baja. Después desapareció, se acabó el dengue, sube. Sí, después aparece la gripe A, baja, se acabó la gripe A, sube. El mismo sexo mató todo. Claro, ¿no? Mata también. Entonces, bueno, no, cuidado, así no vamos a resolver el problema, y la única verdad que hay en criminología es la realidad, y la única realidad que hay son los cadáveres. Sí. De modo que vayamos contándolos, ¿no? Y viendo por qué se producen y por qué se causan antes de tiempo, ¿no? Bueno, antes del regalito, Sol, la última pregunta. ¿Tiene ganas de volver a la política? No, de momento no tengo ningún proyecto y no tengo ganas. No. ¿Quiere seguir la justicia? Sí, de momento voy a seguir, lo que en definitiva, si tengo algún proyecto así futuro, mi proyecto es volver de donde salí, volver al ámbito académico, ¿no? Ese es un poco lo que estoy pensando. Yo lo que veo que distintos sectores, cuando hablan de las cosas buenas que hizo el gobierno, hasta la oposición señala la Corte de Justicia, ¿no? Hacerla independiente. Esperemos que siga así. Bueno. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas con algunos integrantes, pero que siga siendo independiente. Bueno, yo creo que es una de las pocas veces, integré varios tribunales colegiados y es una de las pocas veces que me siento cómodo. Cómodo entre 7 personas que somos muy diferentes ideológicamente, diferentes en nuestra biografía, diferentes en nuestro entrenamiento, pero que nos respetamos mucho entre nosotros, y bueno, es realmente para mí una experiencia muy, muy interesante y muy positiva. Muy bien. Sol, ¿tenemos algún regalito para el doctor Zaffaroni? Por supuesto que sí. Le vamos a regalar un vino Martín Fierro de Bodegas Bórbores. Muchísimas gracias, muy amable. Un libro, La Cena de los Jueves, por Juan Carlos Bataller. Muchas gracias. Y San Juan, 3 momentos, también por Juan Carlos Bataller, en conjunto con la Fundación Bataller. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, ha sido un honor.